Hola, muy buenas. Mi nombre es Diego Fernando Viedo Ceballos. Mi nombre es Wilder Eley Vargas Castillo. Somos estudiantes de Contaduría Pública de la Universidad Tecnológica del Bolívar de la asignatura Contabilidad Financiera Avanzada. Temas a tratar en esta exposición: definición, función y aplicación sobre el valor razonable, políticas contables, marco conceptual y revelación según la NIF. Las diferencias entre ni plenas ni pymes, entrevista a un profesional el cual nos va a hablar sobre el tema de transformación, fusión y en sí dando un ejemplo de la región. ¿Qué es valor razonable? Según la NIF 13, habla sobre el valor real que tiene un activo o un pasivo en un determinado tiempo. Una de las funciones es dar el valor razonable que tiene el precio en el mercado y se aplica en la venta de activos y pasivos financieros, y un ejemplo muy claro son las permutas comerciales y la aplicación de ELEFA. Inicialmente se hace una valoración de los activos, pasivos y patrimonio que tiene la empresa. ¿Qué son políticas contables? Son principios, bases, fundamentos en los cuales se rigen para la elaboración de los estados financieros, y una de sus funciones es establecer el tratamiento sobre las transacciones que se realizan. Se aplica bajo el estándar de las NIF emitidas por el EASBA, bajo la NIF 8 para NIF plenas y la sección 10 para NIF pymes. El marco conceptual es un documento en el cual está integrado toda la información, toda la normatividad que rige las NIF plenas y las NIF pymes, que ayuda a los organismos normalizadores a emitir futuras normas, ayuda también a los usuarios a interpretar estas normas de información financiera. Y hay unos conceptos básicos del marco conceptual que en este caso se refieren para la creación de los estados financieros, que son en este caso son 5. Se toma en cuenta el principio de devengo, empresa en marcha. Los objetivos de la empresa es suministrar información a los usuarios, las características cualitativas que son comprensibilidad, relevancia. Todos estos conceptos básicos integran para la elaboración de los estados financieros. El marco conceptual en las NIF plenas integra lo que es el reconocimiento, la medición y la revelación de la información. Bueno, las revelaciones van muy de la mano, que son las notas a los estados financieros, el cual consiste en narrar sucesos pasados de algunas transacciones o de algunas cuentas o rublos que se necesita hacer alguna revelación, alguna interpretación. Las revelaciones son muy útiles y casi en todas las secciones de las NIF pymes se requiere esa información. Las principales diferencias entre las NIF pymes y las NIF plenas es que las NIF integran su marco conceptual 28 NIF y 13 NIF, que van enfocadas a aquellas empresas multinacionales que manejan un gran volumen de información. En cambio, la NIF para pymes está integrada por 35 secciones según su marco conceptual y van dirigidas a empresas que manejan un volumen moderado de información. A continuación, sigue la entrevista que se realizó a un profesional del área contable. Buenas noches, estamos aquí en la cooperativa nutritiva del Paují. En esta ocasión con el gerente Jairo Pinzón Chacón, el cual nos va a dar una opinión sobre el tema de transición, fusión y escisión que sufren las empresas en el transcurrir del tiempo. Bueno, en este caso, la primera pregunta, en la cual consiste que qué diferencia hay entre los conceptos de transformación, fusión y escisión. Bueno, muy buenas noches, muchas gracias a ustedes por invitarme, a la universidad también, por permitirme expresar de esas diferencias que existen entre fusión, escisión y transformación de las empresas. Todo se basa fundamentalmente en el mismo concepto que de cada opinión se deriva. Fundamentalmente todas se refieren a herramientas jurídicas que tienen las empresas, bien sea para que ellas mejoren su objeto social, permaneciendo en el mercado o no, pero fundamentalmente esas herramientas las llevan a que ellas busquen fortalecerse en el tiempo. El concepto de fusión fundamentalmente se trata de la importancia de que ellas determinan compartir el patrimonio, compartir las obligaciones, es decir, finalizando dos o más empresas para constituir una nueva. El concepto fundamental de fusión exige que las empresas que
se fusionan, desaparezcan como tal en su vida jurídica y comiencen unas nuevas. En el caso de la decisión es dividir la empresa para que a través de esos eslabones por los cuales ella se divide, pues se puedan crear nuevas o se puedan esos eslabones hacer parte de otras empresas. Y la transformación es una figura jurídica muy interesante en la cual la entidad mantiene su personalidad jurídica, pero lo que ella hace es prácticamente cambiar su objeto social. Al cambiar su objeto social puede transformarse de una entidad, por ejemplo, civil a mercantil o de servicios a producción, etc. Esas son básicamente las diferencias partiendo de la misma definición de ellas. En este caso, ¿qué ejemplos, doctor Jairo Pinzón, nos puede dar sobre empresas acá en el Caquetá que hayan pasado por esas etapas? Hay algo que es bueno dejar en claro respecto a las empresas en el departamento del Caquetá, y es que Caquetá como tal adolece de un buen número de empresas, por lo tanto, como son microempresas, digámoslo así, no vemos como un gran número de ellas y con cierto grado de patrimonio o fortalecimiento. Los ejemplos que podríamos hablar en el Caquetá son las empresas que aquí funcionan, pero que básicamente las ve uno como empresas del mismo estado. Y en algunos casos particulares, en el caso del sector cooperativo, podríamos mirar una especie de fusión como muy incipiente, porque no es estrictamente tal como es la norma. Por ejemplo, observando el caso de la cooperativa Coacrefal, que fue muy grande en una época, que nació en el departamento del Caquetá, pero que por algunas razones tuvo necesidad de ser absorbida. Se dejó absorber por otra que fue la cooperativa, en este caso Utrahuilca, que pertenece al departamento del Huila, pero que hoy ella está en el departamento gracias a esta entidad. Le agradecemos mucho al doctor Jairo Pinzón por esa opinión que nos ha dado sobre este tema. A usted muchas gracias, Diego, y también Wilder, que está en la cámara. A tus órdenes, usted es muy amable, y lo que podamos con el mayor gusto estamos a tus órdenes. Franquicias. Franquicias, un franquiciador se encarga de la formación del control mediante una relación contractual para exponer una marca, un saber cómo, una asistencia. El franquiciado, mediante una inversión, una primera inversión, un canon de ingresa a la franquicia y la gestiona para desarrollar la marca. Una franquicia es una moderna forma de comercializar productos o servicios por medio de la cual el franquiciante otorga el derecho a utilizar una marca y a trabajar bajo un sistema para explorar el saber cómo y el goodwill de la marca. Las ventajas de trabajar con una franquicia: reducción de riesgo al invertir, innovación permanente, promoción y publicidad, pertenencia a una red, asistencia técnica, capacitación documentada, acceso a sistemas de control y evaluación. Un franquiciante que desee imponer una marca por medio de una franquicia debe cumplir con unos ciertos requisitos que le permitirá acceder a economías y a armar una cadena de cobertura nacional e internacional. El sistema debe conocerlo, debe explorar, darse cuenta que el negocio es franquiciable o no, desarrollar un programa de franquicia, desarrollar una prueba piloto y finalmente pues otorga las licencias, las franquicias. El que va a adquirir una franquicia debe buscar las marcas que le interesen y pedir los requisitos. La franquicia le va a decir que debe tener una buena cámara de comercio, unos buenos códigos SUT, debe tener unos buenos fiadores, debe una primera inversión y ciertos requisitos más, y entonces la franquicia se reserva el derecho de aceptarlo o no, y si lo acepta pues firman contrato. Solo se necesita una pequeña dedicación, esfuerzo personal y un pequeño capital para acceder a una franquicia. Si la persona está interesada, es un buen negocio. Este, por ejemplo, es un modelo de franquicia. Portafolio de inversión o portafolio de inversiones trata de
las inversiones en bonos o en acciones. Un portafolio de inversión es un portafolio de instrumentos financieros. Sirve para determinar objetivos del inversionista, como crear un perfil financiero. Debe seleccionar los instrumentos financieros. Un instrumento financiero es un contrato que da lugar a que haya un pasivo financiero, que hay ganancias para la persona interesada. En este caso, bonos y acciones. Tercer requisito, estoy hablando de los requisitos para un portafolio de inversión. El tercer requisito: debe seleccionar sectores económicos y empresas. La persona que quiera ser inversionista debe inclinarse por buscar en qué sector invertir. Debe medir la rentabilidad de lo que va a invertir, medir los riesgos, y además, pues, para que le vaya bien, debe tener otras inversiones, no solo en una sola inversión, no solo unas acciones en determinado sector, sino que también debe diversificar. Los bonos: un bono es un instrumento financiero, es una deuda de renta fija. Es una persona que adquiere un bono, es que le presta a una empresa, le presta un dinero, o sea, la empresa emite bonos. Entonces la persona paga una cierta cantidad y le dan intereses por eso. Los bonos son un buen instrumento financiero para invertir. Las acciones es diferente porque en cada acción la persona es dueña de la empresa. En cambio, se diferencia de los bonos, que los bonos pues no es dueño de la empresa, sencillamente le prestó plata a la empresa. Esas son las diferencias. Aquí están. Se pueden hacer diferentes operaciones entre una y otra. Las acciones se diferencian. Hay diferentes clases de acciones: comunes, preferentes, de voto limitado, convertibles. Son diferentes formas de cómo se es dueño de una empresa.